nosotros la próxima semana no tendríamos clases con usted, exactamente, tendríamos la prueba. Tendrían la prueba, exactamente. Ya. ¿Ya? Pero de 8 de la mañana a 11 de la noche o a 11 de la mañana. No, no dije las 23 horas, dije de las 8 hasta las Ah, ya. 11 de la mañana, ¿ya? Sí, No, sí, 23 horas es mucho. No, sí, esa es la hora de clase, ¿ya? Entonces, de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana va a estar activa la prueba para que la puedan hacer. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener nosotros para darle antes que se nos cierre cuando la estemos haciendo? Hasta las 11 de la mañana, ahí se cierra. No, pero ¿cuánto tiempo? ¿2 horas, 1 hora y media? Tiempo de empezar la prueba. Una vez Ustedes que ven, empezamos. ustedes ven cuándo empiezan. Si empiezan a No, las 8 de la No, pero mañana, la prueba se va a hacer a las 11. La puede empezar a las sí, 8 y terminar a las 11. sí. Si tú partieras a las 9, bien. Si partieras a las 10, ya. bien. Tú Porque ves a Ya. qué hora partes. La prueba está activa desde las 8. Tú ves a la hora que partes. Obviamente le aconsejo que partan temprano, ¿ya? Porque van a hacer hartas preguntas, obviamente, y algunos ejercicios de desarrollo, que esos desarrollos ustedes van a tener que escribir, como lo van a hacer hoy día, escribir el programa en un archivo Word, y ese lo suben al aula. Después yo lo reviso. ¿Sí? Entonces, Profe, hay que escribir ahora el ejercicio que nos va a dar después, cuando el que viene después de las 9:30 es con nota en Word. sí, es en Word. O en algún procesador de texto, como quieran. O lo pueden escribir. Ya, es que yo solamente tengo Word en el teléfono, no tengo Word en el computador, por eso. Puede ser como texto simplemente, como Ya, ustedes pueden escribir, y ese lo suben al aula. ya. Ese trabajo va a ser de a dos por si acaso, ¿ya? Entonces, acá tengo el temario de la prueba y cómo la voy a estructurar. Entonces, van a ver una parte de definiciones de código. O sea, van a ver una pregunta con alternativa, le voy a escribir, por ejemplo, ¿qué significa que es cero? Y van a ver 4 alternativas, y ustedes deberían identificar qué es lo que significa que es cero. O preguntas de verdadero y falso, ¿ya? Que va a haber una pregunta, sea afirmativa o negativa, ustedes ahí contestan. Van a ver también cálculo de puntos teóricos. ¿Qué significa esto? Que son las piezas que ustedes han estado haciendo. Que ustedes identifican cada lista, cada punto. Entonces va a haber un plano con un punto en específico y ustedes deben decir qué coordenada estaría en ese punto. Ahí va a ver si yo le voy a especificar pues, si va a estar con coordenada absoluta o coordenadas incrementales. Y también va a haber programas en función de un plano. Lo mismo que van a hacer hoy día, va a haber un plano en el aula y usted va a tener que hacer el programa completo, hasta la materia que veamos hoy día. Que hoy día les voy a mostrar ya un programa completo cómo se hace. ¿Sí? Los códigos G, todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Todo, desde el G0, G20, G21, los G1, G2, G3, todo eso van a entrar. Todo lo que veamos hasta el día de hoy. Trigonometría, obviamente. Hemos practicado ya harta trigonometría, así que obviamente en el plano que van a tener que hacer o programar, van a ver que emplear trigonometría. Así que eso es lo que va a entrar en su prueba de la próxima semana. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Ok. Entonces, lo que le estaba diciendo, acá yo tengo un programa, unas ciertas coordenadas. Lo que van a hacer en este momento ustedes es poder leer y dibujar qué está haciendo este programa. ¿Ya? Lo más importante de esto es que ustedes siempre establezcan un cero pieza, unas coordenadas de inicio, una partida, un X y un Y. Y en base a esa coordenada, yo voy leyendo el programa. Por ejemplo, lean este programa y vayan dibujándolo en sus cuadernos y vean qué figura está haciendo. ¿Ya? Háganlo, porque esto es inverso a lo que hemos hecho constantemente, porque constantemente lo que hemos hecho
tenemos el plano y nosotros hacemos el programa, pero acá es al revés. Ya está el programa y vean ustedes qué figura está haciendo. Háganlo, le doy unos minutos y vayan haciéndolo. Ya sabiendo que mi 0 pieza va a estar ahí, en un punto cualquiera. De ahí voy a partir. Profe, una pregunta. ¿Sí? Bien. ¿Da lo mismo ocupar G21 y luego G90 que G90 y luego G21? La posición, tú dices, No, sí, escribir primero G90 y G21. Si es que da lo mismo el orden de eso. da lo mismo el orden. Porque le estás diciendo a la máquina, primero con coordenada absoluta, luego coordenada en milímetros. La máquina lo va a asumir igual. Mientras, por ejemplo, si yo pongo el G21 al final del programa, ahí va a estar mal, porque le estoy diciendo, lee las coordenadas y al final cambia a milímetros. Siempre tiene que estar antes que te estés moviendo. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, vean qué figura está haciendo este programa. Vayan interpretando ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Claudia? ¿Sí? Ok. Ahí la veo con dudas. ¿Ya? Matías Núñez, ¿cómo va? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Dibujen esto. ¿Te lo va? Más o menos. ¿Sí? Ya. El Matías Rosaric, ¿cómo va? ¿Se entiende? La profe. Técnico como admisión. ¿Cómo? Barraza, ¿cómo está? ¿Qué tal, Vanessa? Ya, lo que le está diciendo a su compañero, que lo que estamos haciendo en estos momentos es dibujar la pieza que está haciendo en función del programa que está ahí. Entonces ustedes en su cuaderno vayan leyendo ese programa y vayan haciendo el movimiento que está haciendo o lo que haría la máquina. Lo estamos haciendo al contrario de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Entonces, Profe, no hay problema si lo hago en AutoCAD. no, si esto es mental, porque recuerda que cuando estemos en la máquina, no vamos a tener el AutoCAD y ustedes tienen que ser capaces de imaginar esto en su mente. Eso es lo que uno va haciendo. Ya, era para que quedara más bonito. No, si no importa. No quiero que quede bonito por ahora. Quiero que lo sepan leer y que puedan obtener una figura parecida a la que está haciendo este programa. ¿Ok? Felipe, ¿cómo va? Bien. Sí, bueno. Javier, Solar. Javier Solar, ¿cómo va? Bien, profe. Sí, ya, genial. ¿Y Molina? Aquí tratando, profe. Ya, dele nomás, sí. La Romina, ¿cómo va? Debiese ir bien porque está acostumbrada a hacer esto tú. Sí. Esto es lo que se hace mucho en las empresas, que está el programa y ustedes deben saber leer lo que está haciendo. Samuel, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Lo terminó? ¿No? Ok, Más o menos. ya. ¿Y el Esteban? Más o menos, profe. Ya. Tomás Torres, ¿está con duda? Recién terminé, creo. Ya, genial. De ahí lo mostramos, yo lo voy a mostrar porque lo tengo hecho obviamente,
y veamos, vamos a comparar con lo que a ustedes les salió. Don Andrés Vera, que se conectó por ahí. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también. Mira, Andrés, lo que estamos haciendo en estos momentos es leer este programa y dibujar en sus cuadernos qué es lo que está haciendo, qué figura está haciendo de acuerdo a estas coordenadas, estableciendo un Ya. cero pieza, un X que está en pantalla. Desde ese punto empieza a dibujar las coordenadas que se están moviendo en función de este programa, ¿ok? Eso es lo que está haciendo tu compañero. Profe, a Javier, mí me quedó así, mire. ya, vamos a ver si es que está bien eso. Andrés, ¿entendió lo que hay que hacer? Andrés Vera. Se me fue el Andrés. Javier, ¿cómo va? Lo terminé, pero no sé si está bien. Revísalo, anda viendo, ¿ya? Ustedes me dicen cuando ya hayan terminado para poder revisarlo y poder mostrarlo, ¿ok? ¿Molina terminó? ¿Javier Molina? Sí, ¿Sí? ¿Y la Creo. Romina sí? ¿Javier? No, profe, ¿No? pero no, de él no sé. Ya. Igual está como raro lo que dice. Tenía que decir. Tomás, Torres, Samuel, ¿terminaron? Sí, bien. ¿No? ¿Claudia? Ok, O sea, Ahora sí, creo, profe. ya. ¿Felipe? ¿Terminó? profe, ¿Lo pudo hacer? Me confundí entero. Ya. Lo muestro entonces para que puedan ver qué es lo que está haciendo. A ver si es que... Ya. Ya. ¿Sí? Ya, miren acá, miren la pantalla. Lo que está haciendo era esa figura. ¿Sí? Esa es la figura que está haciendo. Profe, me salió casi parecía. Genial. El Javier Solar también le sale igual. ¿Ya? Entonces, veamos acá, vamos interpretando, leyendo línea por línea. Eso es lo que quiero que haga, línea por línea. El G21, ¿qué es lo que hace? las coordenadas en milímetros. Coordenadas en milímetros, muy bien. Sí. El G90, Absoluta. coordenada absoluta, bien. Entonces, me estoy posicionando rápidamente en un punto X0 y 0. O sea, estoy en el principio de la pieza. Luego me estoy moviendo con un G1 a un X80. Me desplazo, obviamente, como estoy positivo, X80,
hacia la derecha. Paro en un punto a 80 milímetros. Luego estoy haciendo un arco con un G2. Me estoy moviendo a una coordenada de 100, a un I-20, con un radio 40. Y estoy haciendo un arco. Recuerden que el X100 y el I-20 serían coordenadas del final del punto de ese arco. O sea, estoy a 100 milímetros y a 20 en I hacia arriba, con un radio de 20. ¿Sí? Eso es lo que estaría haciendo en esa primera parte. Luego estoy subiendo, cambio de G2, cambio a G1. Subo derecho, positivo, estoy subiendo, ahí paro en un I80, a 80 milímetros sobre el I. Estoy subiendo derecho. Luego, nuevamente hago un G2, un arco, en sentido horario. Un G2, hasta una coordenada de X80 y 100. Estoy a 100 milímetros ahora, pero estoy a una coordenada de a 80 milímetros en X. De aquí a acá, 80 milímetros en X, con un radio de 20 nuevos. Llegué al punto. Cambio nuevamente a una coordenada, o sea, a un movimiento lineal, un G1, con un X20. Estoy siempre en coordenada absoluta, por eso estoy a 20 milímetros del X. Llegué a ese punto. Cambié de nuevo a una coordenada en arco, un G2. Llego al X0, estoy acá, X0, y 80 con un radio 20. Entonces hago un arco. Luego cambio de nuevo, G1 y 20. Estoy a 20 milímetros sobre la pieza. Y finalmente un nuevo arco para cerrar. X20, positivo, y 0, radio 20. Esa es la forma que ustedes deben siempre leer un programa. Esto es lo que suele pasar en las empresas, que el programa está y ustedes deben saber leer lo que está haciendo ese programa. Es muy común esto. Entonces, lo que ustedes estaban haciendo anteriormente en las otras clases era crear el programa. Yo le paso el plano, ustedes lo crean. Pero como les digo, en muchas ocasiones les van a pasar el programa y ustedes deben leer el programa y ver qué está haciendo. ¿Ya? Para los que les quedó bueno, bien, me parece, felicitaciones. Y los que estaban medio complicados, tratar de practicar más. ¿Ya? Tratar de practicar. Todos los ejercicios que ya han hecho en las clases, háganlo de la misma forma. Ustedes ya tienen el programa hecho. Tapen el dibujo y vayan dibujando las coordenadas que está haciendo. Es la única forma de aprender la programación, practicando. Si se quedan con la pura clase, difícilmente van a poder dibujar o programar. ¿Ya? Recuerden que la próxima semana, como es la prueba, tienen que dedicarle más horas. Tienen que dedicarle estudios, aprenderse las coordenadas, qué es lo que significa aquí el G1, qué significa el G2, el G90, el G20 o el G21, etc. ¿Ya? ¿Dudas con el ejercicio? ¿Dudas por ahí? ¿No? Matías, que lo veo ahí con cara de duda. Matías Núñez. ¿No? ¿Samuel? ¿No? Ok. ¿A quién les dio? ¿Quién llegó a la figura exacta? Exacta, yo. Ya, uno. ¿Quién más? Yo, profe. Yo igual, profe. Javier. Yo, profe. Francisco Raza. Tomás Igual. Torres, ¿te llegó? ¿Llegaste a la figura? Ocupé el G2 como G3. Ok, te enredaste ahí, ok. ¿La Romina? ¿No llegaste? Ya, finiquita. También ocupé el G3. Ya, ojo con eso. Entonces digo, el G2 siempre va a ser en forma horaria, arcos horarios, a la derecha. El G3 va a ser antihorario, hacia la izquierda. Eso deben tenerlo muy, muy en claro cuáles son esos movimientos. Ya. ¿El Andrés Vera que llegó al final lo pudo hacer? Lo que queda a la mitad, profe, no alcancé a terminarlo. Ok, pero entendiste la idea. Sí. Ya. Javiera, Eloa, también quiero... Ustedes, Claudia.
¿No llegaste, Claudia? No, No, ok. Pero ahora con la explicación, ¿lo entendió? sí, Ok, espero. ya. Felipe, ¿no? No sé. Ya, entonces, la Loa no me dijo nada, si la había entendido o llegó. No, profe, me fui por los quesos. Ok. Pero con la explicación, ¿te quedó más claro? Un poquitito. Ya. Ve los videos de Loa de la clase anterior, porque hicimos varios ejercicios ahí. ¿Ya? Ya, sigamos avanzando. Acá, miren acá. Acá tengo un programa completo. ¿Ya? Este es un programa que estaría listo para enviar a la máquina. Y se lo voy a explicar línea por línea. Igual en la página siguiente tengo la explicación de cada una de estas líneas, pero básicamente, si se dan cuenta, en lo que está resaltado, desde el X80 hasta el G2X50, sería el contorno de la pieza, lo que ustedes están haciendo actualmente. Está la figura y están sus puntos. ¿Ya? Acá en el medio va a estar siempre su programa. El encabezado, que sería, se lo voy a anotar acá, que sería todo eso, que sería la parte inicial de un programa y la parte final de un programa, siempre van a ser igual. Siempre es igual. Esas dos partes. Lo que va cambiando es el cuerpo. O sea, la figura geométrica a la cual ustedes van a programar. Eso es lo que cambia. Lo demás siempre va a ser igual. Y eso obviamente se lo deben aprender de memoria, obviamente sabiendo qué es lo que está haciendo la máquina. Y se lo voy a explicar. Entonces, la primera línea, que hay un porcentaje, es para iniciar un programa. Esto de los controles FANUC. ¿Ya? Debe partir con un porcentaje. De esta forma sabe la máquina que está leyendo un programa y no está leyendo otra cosa. Entonces, la primera línea de programación siempre va a ser un porcentaje. Luego viene una letra O más 4 dígitos en los controles FANUC, porque hay máquinas que son hasta 5 dígitos. O hay máquinas que se puede escribir letras completamente. Puedo escribir acá un nombre de archivo, como ustedes lo hacen en Windows, escribir un nombre de archivo, lo permiten. Estas máquinas control FANUC, no. Tiene que ser una letra O más 4 dígitos. Los 4 dígitos ustedes pueden colocar desde el 0001 hasta el 9999. Esa es la limitante que tiene. Entonces, ese sería el nombre del archivo. El O1000 en este caso sería cómo se llama ese archivo. El G21 ustedes ya lo conocen, que sería mis coordenadas en milímetros. Luego estoy en el G0 acá, estoy diciendo a la máquina que se va a mover desde el punto donde esté en el espacio, se va a mover rápidamente, el G0. Le estoy indicando también que se va a mover en coordenadas absolutas. Coordenadas absolutas, G90. Código nuevo, G54. El G54 lo que hace es establecer el 0 pieza. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos en una máquina fresadora, en la mesa, yo puedo tener montado, por ejemplo, un plato divisor, o un plato, o una prensa, una brida montada, puede tener, no sé, en un largo de la máquina, puedo tener, por ejemplo, hasta 6 piezas montadas. Cada una de esas piezas montadas va a tener un 0 diferente, un 0 pieza diferente, porque son piezas individuales. ¿Ya? Entonces, yo al establecer el G54, estoy estableciendo mis coordenadas 0, 0, 0, o sea, X0 y 0, Z0. ¿Ya? En esas coordenadas es la máquina. Ya la máquina va a saber, cuando usted le diga G54, ya va a saber que debe moverse a un punto 00 con respecto al espacio
de la máquina. Y en la máquina puedo tener hasta 6 piezas montadas. Y ellas van a ser G54, va a ser la primera pieza. Si tengo 2 piezas, G55. Si tengo 3 piezas, G56, hasta el G59. Ahí tendría las 6 piezas. Entonces, del G54, 55, 56, 57, 58 y 59. Cualquiera de esos códigos, yo podría establecer mi 0 pieza en la máquina. Si yo establezco G55, ok. La máquina va a leer que en esa coordenada G55 va a establecer el 0 pieza. Ya, esa sería la explicación del G54. 0 pieza. Como el punto de inicio, entonces, Es el profe. punto de inicio, correcto. Es el punto de inicio. Es para cuando ustedes monten una pieza en la máquina en un espacio cualquiera de la mesa, y ustedes van, lo mismo que hacían en la máquina convencional, tocaban con la herramienta y decían, este era mi 0, en la máquina hacen exactamente lo mismo. Le digo en el G54, este es tu 0. ¿Sí? Ok. Pero, profe, ¿a qué se refiere con, o sea, cómo uno físicamente ve dónde queda posicionado el G54, por ejemplo? ¿Te acuerdas cuando tú trabajaste en máquina convencional? Trabajaste en fresa, ¿cierto? Sí. Ok. Tú montaste la prensa y montaste un material. ¿Sí? Y cuando montaste el material, tú te movías a unas ciertas coordenadas. Pero antes de moverte a unas coordenadas, tú ponías el tambor en 0, ¿cierto? Tú rozabas la pieza y decías, movías el tambor de la máquina y lo dejabas alineado en 0, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces en la máquina hacemos exactamente lo mismo. En vez de girar un tambor, uno en el panel de la máquina escribe, por ejemplo, X0. Y ya la Pero máquina cuando sabe, ya la, pero cuando ya la pieza está obviamente, sí, montada cuando la pieza está montada. Ustedes montan la pieza en la máquina, en la prensa o en algún montaje, está sujeta en la máquina. Ok. Monto la herramienta y voy a hacer rozar la herramienta en la pieza, tanto en X como en Y como en Z. Y cuando yo vaya rozando, ok, digo, este es mi 0 en X, este va a ser mi 0 en Y y este va a ser mi 0 en Z. Y al establecer esas coordenadas en el panel de la máquina guarda esos valores internamente en su computadora y dice que ese va a ser tu punto 0, porque tú se lo estás estableciendo. Y desde ahí ese punto, el programa, tú vas a programar, porque tú estás programando en función de un punto, como lo hicimos recién. Y el punto 0 iba a estar en una esquina inferior izquierda, en el ejercicio anterior. Y en la máquina va a ser exactamente lo mismo. Bien, voy a volver atrás un poquito. Volver atrás. Por ejemplo, imaginemos que esta pieza ustedes la van a fabricar en la máquina. Y yo tengo acá el material montado. Por ejemplo, el material va a ser así, va a ser un cuadrado. A ver, un cuadrado mejor. Ese va a ser mi material en bruto que va a estar montado en la máquina. Y al yo tocar en este punto de acá abajo, en esta lista, le estoy diciendo a la máquina, ese va a ser tu 0. Por ende, tu programa tiene que partir de ese punto. Si yo le digo a la máquina, por ejemplo, este es mi 0 acá arriba, y yo programo acá abajo, tú le estás diciendo a la máquina físicamente, este es mi 0, y yo programo acá, va a estar malo. Porque yo tengo que programar en función donde yo le estoy poniendo el 0 a la pieza. Si yo digo que el 0 va a estar al medio, ok, en la máquina monto la pieza y le digo a la máquina, acá va a estar tu 0 al medio de la pieza. Y todo mi programa va a ser en función de ese 0 pieza, al medio. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, sigamos avanzando. Profe, yo tengo una duda sobre el G55 y el resto, ¿cómo era por la cantidad de piezas? Esa parte no la entendí. Ya, por ejemplo, yo en la máquina, en el largo de la mesa de trabajo de una fresadora,
podría montar hasta máximo 6 piezas. ¿Ya? Ya. Podría tener, por ejemplo, imaginemos 6 prensas montadas. 6 prensas van a estar montadas en la máquina, así que me da el espacio, obviamente. Y cada una de esas piezas va a tener 0 piezas diferentes. Por ejemplo, si esta misma pieza que tengo en pantalla la tengo que hacer en la misma bancada de la máquina, o en la misma mesa de la máquina, voy a tener 6 piezas iguales, o 6 materiales iguales. Y cada uno de esos materiales va a tener un 0 diferente. ¿Sí? Entonces, yo le puedo decir a la máquina, la primera pieza le voy a llamar G54. La segunda pieza, G55. La tercera pieza, G56. Y así sucesivamente hasta llegar al G59. O sea que todos los 50, del 4 al 9, para marcar un punto de inicio, un punto cero. Sí, eso es lo que hace. Guarda un punto 0, 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, en esa variable que le estoy diciendo a la máquina G54, ok, en esa variable G54 va a guardar las 3 coordenadas, y la máquina ya va a saber que tiene que moverse de un punto cualquiera a ese punto, ya va a saber que ahí está en su 0 pieza, en el G54. Si fuera el G55, ya va a saber que de ese punto, de ese movimiento de un punto cualquiera del espacio, va a saber que ahí va a estar su 0 pieza. ¿Sí? ¿Claudia? Uno tiene que... llega, profe? Sí, entendí, gracias. Ok. ¿Quién me preguntó por ahí? Yo le decía que entonces si parte en el 50, eso del 55 al 59 va a depender netamente del porte herramienta que le vamos a escoger. Más que ¿O del cómo sabemos cuándo poner 55 o 56? Ustedes lo definen. Ustedes pueden ocupar arbitrariamente el G54, podrían ocupar perfectamente el G55 o el G56, ustedes lo definen. Entonces, la cantidad es para ver si puedo ocupar simultáneamente Sí, más yo de podría uno. tener... Para eso hay más números. Sí, por eso hay más números, porque yo podría trabajar simultáneamente con muchas piezas en mi área de trabajo. Pero ustedes, por ejemplo, yo en el programa perfectamente puedo escribir, voy a avanzar un poquito, puedo escribir perfectamente, en vez de escribir G54, G55, y va a estar bien. Si escribo G56, también va a estar bien, porque todas esas coordenadas, o todos esos códigos del G54 al G59, me están indicando que son 0 piezas. Y yo en la máquina, por ejemplo, si mi programa lo hago con G55, yo en la máquina, obviamente, en el G55, debo ingresar esos valores. Porque si yo lo ingreso, por ejemplo, en el G57, esos valores físicamente en la máquina, y ustedes en su programa dice G54, va a estar leyendo otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, que cada uno de los G desde 54 y 59 son puntos ceros piezas independientes. Correcto, son independientes. Sí. Ya, entonces sigamos avanzando. Acá hay 2 variables también, que es el G80, que acá el G80 lo que hace es cancelar cualquier ciclo de perforado que se esté trabajando en la máquina. O sea, dentro de la máquina yo podría estar trabajando con ciclo de perforado, que después se lo voy a explicar, y lo que hace el G80 dice, anula cualquier ciclo que hayas ocupado anteriormente. Es como dejar la memoria en 0 para esa función de ciclo de perforados. Profe, disculpe, el G40 lo explicó. Ah, me lo salté, perdón. Francisco Barrazo, ya. Este lenguaje se llama programación ISO. ¿Ya? Eso se lo había explicado la otra vez. No es FANUC, porque muchas veces ustedes lo van a escuchar que es programación FANUC. No. El panel de la máquina era FANUC, pero la programación en sí se llama programación ISO, porque hay muchos
Hay muchas formas de programar también, hay muchos lenguajes. Esta es la estándar, esta es la internacional. ¿Ya? Programación ISO. ¿Okay? Ya, el G40, se me había saltado. El G40 es cancela cualquier compensación de diámetro de la herramienta. También, por ejemplo, si la máquina estuvo trabajando con algunas compensaciones de diámetro de herramienta, lo que hace este G40, elimina todas esas variables. Deja la máquina en cero, borra todas sus informaciones de diámetro, la elimina. ¿Para qué? Para que yo en mi programa establezca mis compensaciones. Entonces el G40 cancela cualquier compensación de diámetro de la herramienta. Eso es el G40. El G80 ahora, como le había dicho, cancela cualquier ciclo de perforado. Cancela cualquier ciclo de perforado. ¿El 80 es de perforado entonces? Sí, de perforado. Pero cancelo cualquier cosa que Cualquier, el 80. el G80 cancela cualquier ciclo de perforado. ¿Pero esa cancelación es a elección o son No, todas? todas. Todo lo que haya estado anteriormente guardado en la memoria de la máquina, la elimina. Es como pescar la memoria RAM y elimina toda la memoria RAM del computador, la deja vacía. Y queda habilitada, queda la memoria disponible, completa, para guardar más información en la memoria RAM, no en la memoria del disco duro del computador. Recuerden que una máquina CNC es un computador que tiene su disco duro y tiene su memoria RAM. Entonces, el G80, el G40 y el G49, todas las variables que estaban guardadas en la memoria RAM, la eliminan. Deja la máquina. Profe, ¿y esos códigos siempre se tienen que poner? ¿Siempre se tiene que borrar Sí, como la memoria? sí, Tanto del siempre. diámetro como de la película. Sí, siempre por precaución eliminen todas las compensaciones para que su programa esté limpio cuando ustedes estén guardando información de sus compensaciones. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, este encabezado es típico. Siempre va a ser lo mismo en las máquinas CNC. Profe, ¿qué es G49? El G49 ahora cancela las compensaciones de altura. O sea, cancela todos los valores en Z. Entonces, cancela compensación de altura de la herramienta. Ya con estos códigos, con esta línea de programación que está acá, ya tendríamos la máquina limpia para trabajar con su programa. Ese es el encabezado. Profe, una cosita. Diga. El G40, ¿cuál era que se me olvidó? Cancela compensación de diámetro de la herramienta. Ya, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, en las siguientes dos líneas de programación, que serían, y estos dos códigos juntos, no por separado, juntos, G91 con G28, significan home. Home de la máquina. El home de la máquina es el punto final a la cual se puede mover la máquina. Y ese punto final lo define el fabricante. Es el límite máximo a la cual puede moverse la máquina en un eje. En este caso, ¿en qué eje? En el Z. Entonces, cuando yo digo G91, G28, Z0, estoy mandando la máquina al punto más alto a la cual se puede mover esa máquina. Y siempre, por precaución, deben enviar a home en Z. Esa va a ser la primera línea de envío a home. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo hipotéticamente tuviera la herramienta abajo, y ustedes la mueven a home en X o en Y, podría chocar, por ejemplo, con un montaje.
Entonces yo primero siempre subo la herramienta hasta el final y después ya puedo mover la mesa en X o en Y. ¿Ya? Se lo voy a mostrar ahí con el simulador. ¿Ya? Se lo voy a mostrar ahora con el simulador. Profe, ¿puedo repetir de nuevo lo que era ese código? Ya, entonces el G91 con el G28 juntos significa home. El home de la máquina significa el punto máximo a la cual puede moverse en el eje. En este caso, ¿cuál eje? Z. G91, G28. Es el punto máximo a la cual puede moverse. Y ese punto máximo te lo da el fabricante. Viene configurado de fábrica ese punto. Y ese punto va a ser el cero máquina. Ya, se llama cero máquina. Profe, Diga. ¿me podría repetir el G40 y el G49 que justo se me desconectó el internet? G40 cancela compensación de diámetro de herramienta. El G40 cancela compensación de diámetro de herramientas. Y el G49 cancela compensación de altura de herramientas. Sigamos Profe. leyendo. ¿Sí? ¿Me podría repetir el G80 que no alcancé a anotarlo? Cancela cualquier ciclo de perforado. Ya, gracias. Ya. De nuevo, G91 con G28, nuevamente estoy mandando un home. ¿Pero en qué coordenadas? En X y en Y. En ese uno tiene que ponerle que es en Z. Sí. ¿O lo toma automáticamente? No. Debo poner, si yo le pongo G91 y G28, la máquina va a estar preparada para enviar a home un eje. Yo debo decir a cuál eje lo quiero mandar. En este caso, sí debo establecer el Z con su valor 0, porque ahí lo estoy mandando al home en esa coordenada en Z. Luego lo estoy mandando a una coordenada G91, G28, X0 y 0. La estoy mandando a home en las dos coordenadas simultáneamente. Veámoslo acá en el simulador de la máquina. Vamos al simulador. Profe, una pregunta. ¿Por qué no pone el tiro de las tres coordenadas al mismo, o no se puede? Sí se puede. O sea, ¿por qué no? Sí se puede. Se lo voy a explicar con el simulador, ¿ok? Para que lo logre ver por qué no se puede hacer y es más seguro hacerlo un eje primero y luego los dos ejes. Ya. ¿Ven mi simulador ahí? Sí. Profe. ¿Sí? Ok. Sí. Se dan cuenta que ahí tengo ya, por ejemplo, una herramienta montada. ¿Ya? Entonces, yo voy a mover acá la máquina con el modo jog. Estoy acá. Y acá tengo ¿se dan cuenta? Mi panel de la máquina. Y aquí tengo las coordenadas. Tengo coordenadas en Z. Aguante, miren. Ahí estoy montando el lucillo. ¿Ya? Estoy moviendo la mesa en el eje Y. Me voy a acercar al montaje que tengo ahí en esa pieza. ¿Ya? Estoy aproximando. Ya, por ejemplo, si yo tuviese la herramienta un poco más abajo, miren acá, miren lo que podría pasar. Ya, entonces, los home de la máquina en Z siempre va a estar en la parte superior. ¿Ya? Siempre entonces el home en Z va a estar al final superior de la máquina. Entonces, ¿qué pasaría si yo acá aprieto home en X? El home de X, por ejemplo, la mesa se va a ir hacia allá, bueno, ahí no va a chocar, pero si estoy para el otro lado, podría chocar con la pieza de trabajo.
Entonces, por eso es por precaución, y acá yo lo voy a enviar a Home. Miren acá, voy a presionar el botón Home, y se dan cuenta acá en la pantalla de la máquina tengo tres coordenadas. Tengo las coordenadas relativas, que sería mi G91. También tengo mi coordenada absoluta, que sería mi G90, y tengo mis coordenadas máquinas. Estas coordenadas máquinas, cuando están en Home, van a estar en 0 en X, en 0 en Y, o en 0 en Z. Miren acá. Voy a mandar Home en Z. Voy a presionar el botón Z. Obviamente, como estoy activo Home, Z, va a subir todo el cabezal, y se dan cuenta que llegó el Z a 0. Ahí ya la máquina sabe que está Home en X, o sea, está Home en Z. Voy a hacer lo mismo con el eje X, y voy a hacer lo mismo con el eje Y. ¿Ok? Entonces, ahí la máquina está posicionada, y se dan cuenta, X0, Y0, Z0. Eso es lo que deben hacer siempre cuando encienden la máquina. Lo primero, decirle a la máquina que está en Home. Porque desde ese punto Home va a empezar a medir todas sus coordenadas. ¿Se entendió lo que significa el Home? Ya. Entonces, por eso, lo que me preguntaba Claudia, ¿por qué no puedo mandar a Home las tres coordenadas simultáneas? Porque por precaución, si la herramienta está muy cerca de la pieza, podría colisionar con la pieza. Entonces, yo por precaución siempre lo que hago, Home en Z, subo lucillo, y ya como obviamente va a estar fuera de colisión con alguna pieza de trabajo, yo podría enviar después las dos coordenadas simultáneamente en X y en Y, porque ya no va a chocar con nada. ¿Ahí les quedó claro, no? Sí. ¿Sí? ¿Claudia? Pero, profe, entonces Sí, el claro. código completo sería G91, G28 y Z0. Sí, toda esa línea de programación sería el Home en ese eje, en Z. Ya. Yo lo que hice Entonces en la el código máquina, G91, G28 es para mandar a Home y luego se especifica de qué coordenada. exactamente, esa es la Ya. forma. Lo que acabo de hacer con botones en la máquina es lo mismo que haría la máquina con este lenguaje. En vez de apretar botones, al leer esos códigos, la máquina se va a mover a Home. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos establecido el Home en Z como en X como en Y. Pero nunca lo hagan en la misma línea. Porque si yo escribo G91, G28, Z0, X0 y 0 en la misma línea, se va a mover en las tres coordenadas simultáneas. Y como les mostré, puede haber una pieza de trabajo y podrían colisionar. Profe, ¿y es necesario poner Z0? ¿No se puede poner solo G91, G28, Z? No, porque no va a Ya. saber a qué valor tiene que llegar. Ya. Te salta alarma. Sí. Tiene que ir con su coordenada 0. Porque si se dieron cuenta, en el panel de la máquina aparecía X0, Y0, Z0. A esos valores estoy diciendo que se vaya a Home. ¿Ya? Como también acá, entre medio, hay un G91 que significaría incremental, después debo volver a poner mi G90. Porque recuerden que estos valores G91 y G90 son coordenadas modales. ¿Qué significa coordenadas modales? Mientras no le diga lo contrario, lo va a seguir haciendo. Entonces yo se lo debo cambiar. G90. Luego viene un T1 M6. ¿Qué es lo que vendría siendo esto? Un cambio de herramientas. ¿Ya? Entonces con la palabra T y el número me significa que va a llamar desde el carrusel de herramientas a la número 1, y el M6 va a ser el ciclo de cambio de herramientas. Se lo voy a mostrar con video ahí. Entonces, el T más el número puede ser el 1, el 2, el 3. Voy a mostrar la máquina nuevamente. Entonces yo, por ejemplo, en esta máquina, si se dan cuenta, acá puedo montar herramientas y tiene un cierto numerito. 22, 23, 24, tengo la 1, la 2, etc. En este caso yo tengo para montar 24 herramientas.
donde tengo el 6, el 7, el 8, si yo pongo T6, va a llamar a esa herramienta. Si pongo T5, es a 4, 3, 2, 1, o la 8, la que usted estime conveniente, va a depender de la capacidad de montaje de herramienta que tenga en esa máquina. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá tengo montada una herramienta y, por ejemplo, voy a hacer un cambio de herramienta. Lo que está diciendo, voy a ir a un comando que se llama MDI, programa MDI, por ejemplo, le voy a decir T, todavía estoy escribiendo, ¿no? Escribí la letra T, voy a llamar a la herramienta 2, por ejemplo. T2, input, y el ciclo de cambio de herramienta M6. M6, input. Entonces, ahí está cargada una cierta instrucción en la máquina. Le estoy diciendo, busca la herramienta número 2 y cámbiala. Vean la pantalla, yo con el botón que está acá abajo, el botón verde, cuando digo Cycle Start, estoy diciendo, ejecuta esa instrucción. ¿Se dan cuenta? Ahí está haciendo el cambio de herramienta. ¿Sí? Y ahí la ejecuto. Entonces, ¿Qué era el, el M? la T era buscar la herramienta, pero la M era el ciclo. El ciclo. ¿Se dieron cuenta que la máquina, qué hizo? En el brazo que está ahí, cambió la herramienta, la tomó, la giró y la posicionó. Todo ese movimiento lo hace el código M6. ¿Ya? Todo Siempre ese el mismo. movimiento de buscar la herramienta, pescar el brazo, girarla, tomarla y posicionarla, es el código M6. Ese código siempre va cuando es cambio de herramienta. El único Siempre. que varía entonces es el número de la T. Correcto. Entonces yo puedo tener desde el T1, y en este caso de máquina, hasta la 24. En la universidad, la máquina tiene 12 estaciones, 12. Entonces yo puedo montar desde la T1 hasta la T12. Entonces va a depender de la fabricación de esa máquina, de la construcción. ¿Ya? Hay máquinas que tienen mucho más que eso. ¿Sí? Esa es la forma de hacer un cambio de herramienta solamente en los centros de mecanizado, no en los tornos. Los tornos es otro código. ¿Ya? Profe, Diga. el cambio de herramientas siempre se hace automáticamente en la coordenada home. Sí, se hace automáticamente. Por Ya. ejemplo, si yo la mesa o yo la herramienta la tengo abajo, en cualquier punto del espacio, se va a ir a home en Z y va a hacer el cambio de herramienta. Se va sola. ¿Sí? Entonces ese sería el T1M6. Entonces le estoy diciendo, llévate la herramienta número 1 y cámbiala. Eso es lo que está diciendo en esa línea. Luego, nuevamente la estoy diciendo, como estábamos en home, ¿cierto? Estábamos en home en Z, en home en X y en Y. Ahora le estoy diciendo, muévete rápidamente, G0, a una coordenada X0 y 0. ¿Pero de qué? Del G54, porque tengo activado el G54. Se va a mover desde el home, donde esté, a un punto 0 de la pieza. Que eso obviamente usted la deben definir físicamente en la máquina. Código nuevo. Código nuevo sería, está acá, el M3. M3. ¿Qué es lo que hace el M3? Gira el usillo en forma horaria. Entonces ¿se acuerdan cuando usted estaba en la máquina, tanto los tornos como las fresas, si usted movía la palanca para un lado, giraba en forma horaria, o si giraban para el otro lado, giraba al lado contrario? Acá es exactamente lo mismo. En M3 va a girar en forma horaria la herramienta. Siempre en sentido de la aguja del reloj, horario. Si yo dijera M4, va a girar antihorario, hacia el otro lado. Igual que en el torno. M3, pues la palanca giraba hacia un lado, subía la palanca y giraba al lado contrario. ¿Ya? ¿Pero es el giro de la herramienta o del Giro de usillo? la herramienta, sí, aquí lo que está girando es la herramienta, igual que en la fresa, es la herramienta la que gira. La mesa está estática, la pieza está estática en la mesa. Lo que está girando va a ser la herramienta.
y al poner el S1000, el S le estoy dando la velocidad del lucillo a la cual va a estar girando. En este caso está girando a 1000 revoluciones por minuto. Eso es lo que estoy indicando. Recuerden que estas revoluciones son calculadas. Ustedes deben calcularla. Igual que el trabajo que van a hacer hoy día, deben calcular a cuántas revoluciones por minuto van a hacer girar el lucillo. Y esto está en función de la velocidad de corte. Profe, entonces, como los M3, 4 son comandos de la herramienta, el M6 vendría siendo como el... se me fue la palabra. Pero el bloquearle el lucillo. No, acá yo no estoy bloqueando el lucillo. O sea, como bloquear la herramienta para que no gire y cambiar la herramienta. Eso es lo que quería decir, pero... Ah, para poder detener el lucillo. Sí. Ya. Hay otro código que está acá abajo. Ese que está acá abajo. M5 para lucillo. Ah, ya. ¿Ya? Es el Profe, código. me explica. No, siga. Siga, es que, diga, el S1000, El ¿qué S1000 significaba? son las revoluciones por minuto. Ya, gracias. Revoluciones por minuto. O sea, O que va a sea, estar girando, en este caso, a 1000 revoluciones por minuto. o sea, al S uno le puede poner cualquier velocidad. Va a depender O del... está establecido el 1000. No, yo aquí lo establecí en 1000, por poner un valor. Pero Ah, ya. ustedes deben calcularlo con la fórmula que ustedes ya conocen. Velocidad de corte es igual a pi de n partido 1000. ¿Se acuerdan? Entonces el S son la revolución, pues el RPM, ¿no? RPM, sí, pero son calculadas. ¿Ya? Yo le voy a decir la velocidad de corte en material, por ejemplo, 30 metros por minuto. Ustedes debiesen saber calcular las revoluciones por minuto en función de esa velocidad de corte, de acuerdo a la fórmula de velocidad de corte. ¿Ok? Luego, la siguiente línea acá abajo, el G43, compenso la altura de la herramienta. G43, compenso la altura de la herramienta. ¿Qué es lo que significa esto? Si vamos a ir a la máquina de nuevo. Se dan cuenta que acá tengo una herramienta montada. ¿Ven el simulador, cierto? ¿Sí? Ya, entonces, está la herramienta montada. Y usted acá en el carrusel, acá pueden ver que hay muchas herramientas montadas y cada una de ellas tiene largos diferentes, alturas diferentes de herramienta. Entonces, la máquina, debo indicarle de alguna forma cuánto es lo que mide desde la punta de la herramienta hasta la altura o el material de la pieza. ¿Cuánto es la altura que tengo de ese punto al punto de la pieza? De esa forma, estando en home en Z0, yo voy a bajar la herramienta. Voy a bajar la herramienta. Por ejemplo, voy bajando. Y por ejemplo, ahí va a estar en el punto de la pieza. Y me está mostrando una cierta coordenada. Ese valor es lo que está compensando la máquina. O sea, que cada herramienta va a tener una longitud diferente con respecto a la parte superior de la pieza. Ese valor es lo que se guarda después en la máquina. Entonces la máquina después ya va a saber, cuando yo le ingrese esa coordenada, va a saber que desde el home hasta la pieza, en altura, va a tener una cierta medida. Eso es lo que era la compensación de altura. ¿Y cómo se activa? Con el código G43. G43 me está compensando la altura. ¿Y cómo le digo? Porque esta era la herramienta número 1, por ejemplo. Vamos de nuevo al programa. Por ejemplo, acá tengo el G43, le estoy diciendo compensa la altura.
¿De qué herramienta? De la número 1. En este caso porque tengo la T1, H1. Si tuviera la T2, va a ser la H2. La T3, H3. Y así, en este caso hasta la 24. Si tuviera la T24, H24. Y en esa variable de la máquina vamos a guardar la altura desde el home hasta la superficie en Z de esa pieza. Y aquí le estoy diciendo a la máquina, entonces, compensa la altura de la herramienta 1 y detente a 10 milímetros sobre la pieza. Como estoy en positivo, estoy más arriba de la pieza, estoy a 10 milímetros sobre la pieza. Y todo esto lo está haciendo con G0. O sea, desde el home va a bajar rápidamente y se va a detener a 10 milímetros sobre la pieza. ¿Y si le pusiera un G54, profe? En Ya vez está del el 43. G54, está acá arriba, G54. Ahí Ya, está. Entonces, pero es que ahí me decían que el 54 era rozaba la pieza sí, y 43 está a 10 milímetros más arriba. sí, por eso, porque yo estoy diciendo detente por seguridad a 10 milímetros sobre la pieza. Porque si, por ejemplo, tú le dices llega a toda velocidad a Z0 y tú te equivocaste en la coordenada, la máquina va a chocar. Va a chocar con el material. Entonces, por precaución, siempre la primera bajada yo la dejo en Z10, Z20, Z50, pero siempre positivo, para yo tener la precaución que ese valor no me vaya a colisionar con la pieza. O si yo veo que está bajando muy rápido, la puedo ir bajando la velocidad para que vaya más lento. Pero siempre por precaución, un Z positivo sobre la pieza. Y te das cuenta que en la siguiente línea me estoy moviendo con un G1 lentamente hasta el Z0. O sea, ahí voy a estar rozando la pieza. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Y dije, baja lentamente hasta un Z0 y a una velocidad de 200 milímetros por minuto. Va a bajar lento hasta llegar a la superficie Z0. Y te das cuenta que todavía no estoy cortando, y ahí ya me estoy moviendo a las coordenadas que ustedes hicieron delante del dibujo. Estaría como rozando la pieza, porque como estoy en Z0, la estoy rozando. Si yo acá le pusiera, por ejemplo, Z-1, voy a estar más abajo del material, y ahí comenzaría a cortar, ya estaría sacando viruta. En este caso la dejé en Z0, ya para rozar solamente la pieza. ¿Se entiende hasta ahí lo que está haciendo la máquina, cierto? No entendí ese último, profe, el G1Z0F. El G1, ya sabes que el G1 es un movimiento lineal programado. Lo vimos la semana pasada. Entonces, como yo estoy a 10 milímetros, estoy en Z10, estoy a 10 milímetros sobre la pieza, después le estoy diciendo, baja lentamente hasta un Z0. Eso es lo que estoy diciendo, baja lentamente hasta la superficie de la pieza. ¿A cuánto avance? A 200 milímetros por minuto. ¿Sí? ¿Y ese F no debería ser ese? No. ¿Por qué ese? Porque recuerda, Esa es velocidad de la herramienta. la S sería la velocidad de las revoluciones por minuto, y ya está girando la máquina, porque ya le escribí acá arriba. Cuando la posicioné en X0 y 0, M3S1000, ya la herramienta está girando. Bajé a Z10, sigue girando. Como es una coordenada modal, mientras no le diga lo contrario, va a seguir girando. Entonces, estoy girando, estoy a 10 milímetros sobre la pieza y está girando la herramienta, 1000 RPM. Después bajo hasta un Z0, pero sigue girando. Y después están sus coordenadas que acaban de hacer ustedes. El X80, G2, todo esto era el ejercicio anterior que hicimos. Va a ser esa figura. Profe, Diga. pero ese Z0, ¿cómo se establece? En ¿Cómo la la máquina máquina. sabe qué tan abajo tiene que llegar? Porque usted en la máquina, cuando está montando la herramienta, tú la vas a bajar hasta la superficie de la pieza y la vas a tocar. Lo que te explicaba. Tú en la máquina convencional lo que hacía, la tocaba
ponías el tambor en 0. Y ya, tú ya sabías que ahí estaba tu Z0. En la máquina hace exactamente lo mismo. Tú bajas la herramienta, tocas la superficie, y en la pantalla de la máquina tú le dices, ahí está tu Z0. Y ya la máquina va a saber que esa herramienta tiene una cierta longitud desde el home hasta la superficie y tiene que parar en ese punto, porque tú se lo estás estableciendo. Es lo mismo que con los tambores. Igual todo eso, toda esta parte de operación la vamos a ver con el simulador. En la siguiente clase vamos a empezar a trabajar ya con el simulador, ¿ya? Para que logren ver cómo yo estoy estableciendo esas coordenadas ceros, en X, en Y o en Z. ¿Sí? Pero es que mi pregunta era que en algún momento la herramienta tiene que cortar. Sí, por eso Por lo le tanto, decía. tendría que bajar y cortar, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, si en vez de poner G1Z0, tú le pones G1Z-1, como estoy en negativo, voy a estar más abajo de la pieza. Voy a estar a menos 1 milímetro. Y yo estaría cortando 1 milímetro. Si le pongo Z-2, cortando 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, en este momento la pieza no estaría cortando, No. estaría solamente rozando la superficie de la pieza. Exactamente, eso es lo que está haciendo. Estoy rozando la superficie. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Profe, Diga. profe, Sí, me escucho. el F200 es muévete a 200 metros por segundo, metros por minuto, Milímetros por minutos. milímetros por minuto. Sí. Y ese valor también es calculado. Ustedes lo deben calcular. ¿Se acuerdan de la fórmula? La escribí la semana La pasada. fórmula de velocidad de avance. Son dos fórmulas que tienen que ocupar. Velocidad de corte es igual a pi de n. Se la voy a escribir en la pizarra porque esto es lo que van a ocupar en el trabajo de ahora. Se la voy a escribir. Ya. Espera. Un segundito. Ok. Ahí está. Entonces, la primera fórmula que ustedes van a ocupar va a ser velocidad de corte es igual a pi por d por n partido 1000. Esa es la primera fórmula. ¿Qué ustedes necesitan calcular? N, ¿cierto? Sí. Eso es lo que deben calcular. Que esas son las RPM. RPM. El diámetro, ¿qué es lo que es el diámetro? De la herramienta. El diámetro de la herramienta. La velocidad de corte está expresado en metros por minuto. Metros por minuto. ¿De qué depende esta variable? La velocidad de corte. ¿Del material? ¿Y qué más? Y si se va... De la operación. Eso, de la operación. Ok. Y recuerden que depende también del material, tanto de la herramienta como del material. No es lo mismo mecanizar un plástico que un acero, ¿cierto? Entonces, va a depender también del material de la herramienta, del material de la pieza y la operación. Si es un torneado, es un fresado, es un despastado, es un afinado, etc. Entonces, la primera fórmula que van a ocupar va a ser esta. Ustedes van a tener que despejar n, porque este n va a ser después en mi programa el valor S, ¿cierto? Ese va a ser el spindle, lo que va a estar girando el lucillo. Y la siguiente fórmula que ustedes van a ocupar es la velocidad de avance. Velocidad de avance. Aquí era igual, ¿se acuerdan? Velocidad de avance. Esto es materia de primer año. Era RPM. RPM, que sería mi n que está ahí, ¿cierto? Sí.
por Ya. número de dientes, Por número de dientes, perfecto. y el otro era, no me acuerdo. Ese era RPM. esa fórmula sería para torno, para tornear. Y Esto por es la para defensa. presa. No, pero en esa fórmula, usted la dijo que había RPM varía, ¿no, profe? Sí, el N era las revoluciones por minuto. Sí. El número de dientes y en algunos libros le aparece como FZ. Aparece como FZ, que era una constante. FZ. ¿Ya? Este FZ, deja ponerlo ahí. Ya, entonces, el N sería mis revoluciones por minuto. Entonces, lo primero que tengo que hacer, la fórmula anterior, revoluciones por minuto. El número de dientes va a ser cuántos dientes tiene esa herramienta, esa fresa. Si tiene 4 dientes, tiene 3 dientes, tiene 2 dientes, o tiene 1 diente, etc. Y el número, el FZ, era una constante que viene dado, esto te lo da el fabricante de esa herramienta, ¿ya? Y viene dado en la unidad en milímetros partido revoluciones por número de dientes. ¿Qué quiere decir esto? El número de dientes. Número de dientes. ¿Qué quiere decir ese valor FZ? Que por cada avance, por ejemplo, si el valor es 0.05, este valor es típico para una herramienta de acero rápido, o sea, una HSS. Una HSS es un valor típico de 5 centésimas de milímetro va a estar avanzando por cada revolución, por cada diente. Por ejemplo, si mis revoluciones por minuto me dio 500 RPM, y aquí le voy a poner la unidad para que lo vean. La unidad son revoluciones partido minuto, eso es la RPM, ¿cierto? Revoluciones partido minuto. Multiplicado. Por ejemplo, si tiene 4 números de dientes, 4 números de dientes. Y por el FZ, en este caso, si fuera una herramienta de acero rápido, y este valor yo se los doy. Después, obviamente, ustedes lo deben buscar en los catálogos de las herramientas. Aparece avance por diente o aparecen los catálogos que el otro día mostró el Matías Razari, mostró una cajita de plata, ahí aparece el FZ, que es el avance por diente, entonces está dado en milímetros, por revoluciones, por el número de dientes. El número de dientes. Entonces, miren la unidad en la que me queda esto. Si yo elimino número de dientes, fuera, con número de dientes, fuera. Revoluciones, fuera, con las revoluciones, ¿cierto? Fuera. ¿En qué me queda? Milímetros partido minuto. Y esa es la velocidad de avance. Entonces, mi VF, mi velocidad de avance, va a estar expresado en milímetros, milímetros partido de minutos. ¿Ok? Y ustedes multiplican 500 por 4 por 0,05, va a ser mi valor F, que ustedes van a tener que poner en el programa. F. Entonces, estas dos fórmulas es las que ustedes van a ocupar para calcular mi valor F
y para calcular mi valor F. ¿Sí? Entonces, yo este valor se lo voy a dar en el ejercicio, velocidad de corte. Le voy a dar la constante. Ustedes deben calcular esa y el valor F para poner en el programa. Voy a compartir de nuevo. Entonces, ahí apareció mi valor S y mi valor F. Y como les digo, después vendría todo el programa, todas sus coordenadas. Y para finalizar el programa, como yo estaba en Z0, estaba rozando la pieza, o si estuviera en corte, ¿qué voy a hacer? Voy a subir la herramienta rápidamente sobre la pieza, en este caso a 20 milímetros sobre la pieza, Z20, y voy a parar el usillo con M5. El M5 detengo el usillo. Entonces el M5 deja de girar el usillo, lo detiene. Por seguridad siempre lo detengo antes de mandarlo a home, porque en la siguiente línea, se dan cuenta, vuelve a aparecer el G91 con el G28. Entonces, estos dos códigos juntos significan home. Entonces estoy mandando a home en Z0, se fue hacia arriba, y luego estoy mandando a home de nuevo, como G91 en modal, lo omití, o cual lo puedo escribir G91, G28, X0 y 0, y la estoy mandando a home en X y en Y. Luego, siempre después de un home, acostúmbrense a poner un G90, porque son las coordenadas en absolutas. El último código sería M30. ¿Qué es lo que significa ese M30? Fin del programa y reinicia, o sea, vuelta al inicio. Estaría en condiciones de ejecutarse nuevamente otra pieza. ¿Y cómo lo termino? Con mi símbolo porcentaje. De la misma forma como lo abrí, lo cierro. Y ahí tendría la estructura completa de un programa. Y esto es lo típico para poder programar un centro de mecanizado. Entonces, Profe, dígame. ¿qué era el M30? Fin del programa, le estoy diciendo a la máquina, terminaste del programa y vuelta al inicio. Ese vuelta al inicio es como partir el programa desde el principio. Pero la máquina se va a detener completamente. ¿Ya? Detiene el programa y lo vuelve al inicio. Para que cuando nosotros montemos la segunda pieza, apretemos el botón verde del Cycle Start y comience el proceso nuevamente. Ahí ya no tendríamos que volver a ingresar todo esto, sino que lo haría automáticamente. Después que automático. Una vez que ustedes tienen el programa guardado en el disco duro de la máquina, ya queda guardado hasta que ustedes lo borren nuevamente. ¿Sí? Acá, todo lo que le acabo de explicar está acá. Línea por línea. ¿Ya? Esto va a estar, ya está en el aula por si acaso. ¿Ya? Todo lo que le acabo de explicar, línea por línea, está acá resumido. ¿Sí? Por si acaso de repente se les pasó algo en anotar, ahí está la explicación. Profe, no entiendo la letra O. La letra O es el nombre del archivo. Con la letra O, yo le digo al control FANUC que tú vas a tener un nombre de archivo. Igual cuando tú creas un archivo en Windows, que tú le pones un nombre cualquiera, creas una carpeta o creas un archivo, le pones un nombre para poder identificar en el control FANUC que ese va a ser un programa, va a tener un nombre de programa, tú partes con la letra O. Si tú no le pones O, dígame. Ahí donde sale G43, H1, ¿qué es el H1? H1 es una variable que se ingresa en la máquina. Y ese H1 va a estar en función de la herramienta. Por ejemplo, si yo tengo la T1, la herramienta número 1, T1, va a estar asociada al H1. Y es una longitud que se carga en la máquina. Si yo tuviera la T2, voy a tener H2. Si tengo la T3, H3.
Y esa variable en H1, H2, H3 o H, cualquier número, va a tener una cierta longitud, desde el home hasta la superficie de la pieza. ¿Sí se entiende? Ya, pues, gracias. Ya. Yo tengo una duda con el G0Z20M5 en la coordenada general. Entiendo que el M5 ya es para detener el lucillo, pero ¿me podría explicar exactamente qué hace en generar toda esa coordenada? Toda Ya, esa línea. toda esa línea. En la parte final, como te acuerdas que nosotros estábamos en Z0, ¿cierto? Sí. Y estábamos generando todo, estábamos rozando la pieza y hicimos la figura, hicimos el contorneado. Como estamos en Z0, yo ahora la pieza, la herramienta, la debo subir la herramienta. Ya. Entonces estoy diciendo, muévete rápidamente, G0, muévete rápidamente a una coordenada de seguridad. Subo la herramienta y detengo el lucillo. Ya. ¿Ya? ¿Y el 20 los 20 milímetros de qué dependen? De ustedes, es un nivel de seguridad. Usted le Ya. puede poner Z20, Z50, Z100, pero por precaución siempre un Z positivo y detengo el lucillo. Porque, por ejemplo, Ya. si yo no detengo el lucillo y yo ingreso a mirar la pieza, la herramienta va a estar girando y me podría dañar, me podría causar daño. Entonces yo por precaución subo la herramienta y paro la máquina automáticamente. Igual cuando usted está en empresa convencional, ¿se acuerdan? Que usted está mecanizando y parar el lucillo. Sí. Acá hacemos exactamente lo mismo. Subo la herramienta Ya. y la detengo para poder medir, para poder controlar, etc. Ya. Gracias. Ya. Y después a home. Siempre home en Z, acostúmbrense. Nunca los home en X y en Y primero. Siempre el home en Z. Por seguridad, se lo mostré en delante en el simulador. Que subo la herramienta y después ya puedo moverme en las dos coordenadas. En X y en Y da lo mismo. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? Ya, entonces juntos, Creo. mira, estamos Profe, en la hora ya, dígame. en el envío a home en los ejes X y Z, no caché, en el G91, G28, X0 y Lea, Y0. lea ahí, ¿qué dice? Primero, ¿cuál es home? En La Z, casa, pues, la de arriba. arriba, en Z, ¿cierto? Ujú. Home en Z. Listo, se fue a home en Z, está en la parte superior de la máquina. Y luego en la siguiente línea le estoy diciendo a home en X y en Y, simultáneamente. Estamos yendo en las dos coordenadas, se está yendo al punto máximo en X y al punto máximo en Y. Pero tiene que ser por separado, por seguridad, por separado. Si lo pone en la misma línea, podría colisionar con alguna pieza que esté montada en la máquina. ¿Sí? Ah, ya caché, profe, ya ¿Sí? caché. Sí, sí. Okay. Entonces, chicos, son las 9:35. Si quieren tomarse un break, se lo pueden tomar. El trabajo ya está en el aula publicado para que lo puedan ver y ver de qué se trata. Yo los voy a agrupar de a dos. Ustedes me van diciendo cuáles van a ser los grupos, con quién quieren trabajar. Y yo los voy agrupando en este momento. ¿Sí? Ustedes me dicen, para poder agruparlo en grupos. ¿Quién con quién? ¿O lo hago automáticamente? Profe, yo, Solar Rivera. A ver, asignar. ¿Y a quién? ¿Andrés Vera? Sí, profe, ¿Con quién? con el Solar. Con Solar. Javier Solar. Javier Solar. Ya. ¿Quién más? Yo, Grupo Claudio. 2. ¿Quién? Yo con el Felipe. ¿Quién es yo? No. Matías Razari. Matías Razari, deja buscarte. Matías Razari, ¿con quién? Con Felipe Con Felipe Espergues. Sperger. Ya. Se fueron para allá. ¿Quién más? Profe, yo con el Esteban. Yo, Claudia. Claudia Sí, Guzmán. con el Esteban.
con Esteban. No te veo, Esteban. Ahí está, Esteban González. Ya. Se fueron para allá. ¿Quién más? Yo con ¿Javiera? Tomás Reyes. Javiera Orellana con Tomás Tomás Reyes. Reyes. Se fueron para allá. Yo, profe, con Barraza. Barraza, Francisco Barraza con Tomás Torres. Tomás Torres. Se fueron al grupo. ¿Eloa? ¿Con quién? No sé, bro, con quien sea. ¿Quién me diga? ¿Samuel? ¿Con quién? ¿O Javier? El Javier con la Eloa, ya. Se fueron para allá. Aló, yo creo que voy a ser con el... ¿Ya te tiré ya? Yo estoy con el Samuel. No hablaron nunca. Pero, bro, Se fueron para allá. pero... Samuel Entonces, Pascual, amigo con el Samuel, por favor. Francisco Puchlocher. Se fue para allá. ¿Y a dónde? María, ¿Y a dónde nos fuimos? ya, al Matías te va a meterte con el Javier Molina. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí quedó la Javiera. ¿Por qué entraste, Javiera? ¿Qué cosa? Ah, ya, espérame. Iniciar todo. Ya, ahí se van a ir todos a su grupo. Entonces, me queda el Matías Núñez, que se va a ir con... O escoge, ¿con quién quiere irte, Matías Núñez? ¿Ah? ¿Con quién quiere ir? ¿Con quién quiere más? Vamos, si tiene algún grupo usted, ¿con quién quiere trabajar? Me da igual. Ya, te fuiste con la Eloa entonces y el Javier Molina, en el grupo 6. Ajá. Ya, Matías Núñez al grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te fuiste para allá. Ahí está don Andrés. Oiga, profe, ¿esta tarea cuándo se entrega? Hoy día. Ya, pero... ¿Más ratito? Sí, Sí, hasta pero las ¿puedo 11. estar en un break o no? Sí, Hasta las por 11. Hasta las 11. Ustedes se toman ya, el que profe. quieran, pero tienen que subirlo de aquí a las 11. Ya, profe. Hasta las Ya 11:20. subimos al aula. Ahí en... Donde mismo subí la tarea, ¿no es cierto, profe? Sí, a donde mismo está la tarea, ustedes suben, obviamente pónganle el nombre en el archivo Word que hagan, le ponen Javier Solar, Andrés Vera y escriben todo el programa hacia abajo. Ya. Ah, ya, profe. Tienen que calcular, Ya. obviamente, las revoluciones por minuto y el avance. Sí. ¿Ya? Ya. Sí, profe. Ya, chicos, lo voy para otro grupo. Ya, profe. Ya, profe. Cualquier cosa me avisan, estoy acá. Sí. Ya. Profe, Me llamaron, dígame. no me aparece nada en el aula. Si dice está, si hasta acabo de actualiza, porque aquí ya Ya. los chiquillos me lo acaban de mostrar. Ya, Lo no, están viendo. actualizarlo. Ah, dice, donde dice tarea 1. Tarea 1. Ya. ¿Ya? Ahí la Ahí encontré. está el plano, están las Ah, aquí me condiciones, apareció. Aquí está me la velocidad de corte y está el avance por diente, donde deben ustedes calcular y deben programar toda la figura con el triángulo interior. Profe, una pregunta. ¿Usted no va a subir de nuevo la tablita esa de velocidad? Bueno, la que nos dio el primer semestre, que salía las velocidades de corte según se el la subo al material, tiro. si eran fresados. Sí. Porque
Yo me cambié de lugar, de casa, y ¿Ya? no sé a dónde me quedó la hoja. ¿Ya? Yo te la publico de nuevo. Va a estar publicado acá mismo, ¿ya? Ya, ok. Dame un Ya, segundo. profe. Entonces, esa es la tarea que tienen que hacer hasta las 11:20 tienen que subirla. En el archivo Word que ustedes hagan, en el encabezado, arriba, le ponen Matías Razari, Felipe Sperger, y ponen el encabezado. Y esa tarea la suben a la tarea 1. Le ponemos tarea 1, casi como una portada, una cosa así. ¿Sí? Tarea 1, pero dentro del archivo Word me interesa que tengan sus nombres para saber con quién trabajó. Ya. ¿Ya? Ya, chicos, cualquier cosa me avisan porque voy a estar acá, conectado. Ya, ok. Ya, chao, chao. Javier, me estaba llamando. Profe, a ver, dame 5. Ahí sí. Estamos buscando la tarea La tarea 1 dice. y no sabíamos si estaba en la clase 4. Sí, en la clase 4 dice tarea 1. No, es que ahora recién me apareció una cuestión que decía tarea 1. Ah, ok. Yo me metía a la clase 4 y en el PDF al final salía como una Sí, actividad que decía con nota. está también ¿Es la ahí, misma? es la misma. Ah, Es la misma. ¿Ya? Solamente que abra la tarea 1 porque el archivo está más legible, está con mejor resolución. ¿Ya? Si quiere que lo pasemos con el programa Sí, programa obviamente. inicial Sí, y la opción del medio y el final, ¿no? correcto. Ya, perfecto. Practicar todo lo que acaban de hacer. Obviamente tienen que calcular las revoluciones por minuto y el avance. ¿Ya? Cualquier cosa me avisan porque voy a estar acá en línea. ¿Ya? Ya, bacán. Ya, Ya, chicos, profe, gracias. los dejo. Samuel, la tablita que el Samuel siempre tenía. Claudia, ¿cómo estás? Profe. Teníamos una duda sobre el material, pero creo que aparece como tema Sí. diapositiva del PowerPoint, ¿verdad? Sí, están las condiciones y en el plano también está. En el plano le puse las condiciones de velocidad de corte, que era 30 metros por minuto, y avance por diente de 5 centésimas de milímetro por revolución por diente. Están los datos. En el plano que se tenía que descargar. Sí. ¿En dónde aparece? A ver. O sea, a mí, por lo menos a ¿sabe? mí, no me sale ni en la tablita ni en ninguna parte me sale. Pero sí está. Si usted ve, lee la tarea, dice tarea 1, realizar programa de la siguiente figura, donde deben ocupar las siguientes condiciones de corte. Sí, pero me parece que son 4 dientes. Ok. 4 dientes va a tener esta fresa. Ni el material. Está la velocidad de corte, 30 metros por minuto. Ahí ¿Y está. el material de la pieza, profe? Por eso le estoy diciendo. La velocidad de HSS. corte de ese material son 30 metros por minuto. Ahí está el material. Tenemos que ver. Y tenemos que ver que vamos a usar fresado y la tablita ya. La tabla no es necesario ocuparla, porque yo le estoy dando las condiciones. Le estoy dando que son 30 metros por minuto y le estoy diciendo que son 5 centésimas de avance por diente por revolución. Ya. Y No otra tiene que pregunta. ocuparla. Tenemos que hacerlo con coordenadas G1, o sea, G90 o G91. Ahí dice coordenada, programar en coordenada. Mira, te voy a compartir la pantalla, a ver si no están viendo el aula. Sí, estoy en el aula por eso. Ahí dice la tarea 1, Sí. en el encabezado del programa dice programar en coordenadas absolutas. Es verdad. Esteban, ¿por qué no me dijiste que No, estaba? pero eso no salía. Sí, estaba. No. Estaba la noche. Está modificando el habla. Sí, porque de repente no encontramos la tarea 1 y de repente apareció. Sí, es que estaba oculta, por eso. Se activaba hasta ahora. ¿Ya? Pero ahí están todas las condiciones que ustedes deben hacer, obviamente, el programa con lo que acabamos de ver, con el cambio de herramienta, con el encabezado, el cuerpo y el final. Ya. Tienen que subir un archivo Word a esta carpeta tarea 1 con sus nombres. Entonces, en el archivo Word va a decir Claudia Guzmán, Esteban González, y va a estar todo el programa hacia abajo. Ya. ¿Sí? Esa es la tarea del día de hoy. Así va a ser hasta la la prueba 11. también. Ya. ¿Ya? Cualquier cosa me avisen, yo voy a estar por acá en el otro grupo, ¿ya? Ya, profe. Ok. Gracias. Chau. Chao. Chao. Chief. Samuel, Francisco, ¿cómo van?
Bien, Estamos sacando profe. la RPM. Ah, ya, genial. Ya, Estamos entonces, sacando las fórmulas primero y después se los comandos. ok, ¿están claros entonces con la tarea? Sí, ahora No, sí. no tanto. ¿En qué sentido? Porque vimos la pieza, pero hay que hacerlo. No me parece aquí si es incremental o en absoluta. Sí, está, Absoluta. lee en el aula, voy a compartir el aula. Es que en el aula no me aparece. Sí, está. No, pero si yo se le mando, le puedo mandar una foto y le puedo Mira, le puedo decir que no eso es lo que aparece. está en el aula publicado, dice tarea 1, y ahí están las condiciones. Realizar programa, velocidad de corte, programar en coordenadas absolutas. Profe, pero yo tengo velocidad de corte, FZ, ¿Ya? y el diámetro de la herramienta no lo tengo. El diámetro de la herramienta, ya, démosle unos 16 milímetros Profe, de diámetro. pero si aquí parece que es de 10 ¿A dónde le puse? ¿En el plano? en el PDF. Ah, y ahí está, sí, verdad. Ah, el PDF, chuta ya. Sí, es verdad. Pensé que no le iba a Ahora poner. sí encuentro. ¿Ya? Deben subir un archivo en Word o en un procesador de texto que ustedes quieran, pero deben poner los integrantes. Samuel Pascal, Francisco Puilocher y el programa. Eso debe estar en el Ya. archivo Word, ¿ok? Programa completo, con porcentajes y todo. Sí, desde el porcentaje hasta el porcentaje final. Oh, chuta ya. Todo el programa, ¿ok? A ver, profe. Ya, Ya, profe. profe. Ya, nos vemos. Cualquier cosa me avisan. Ya. Ok. Ya, chao, chao. Dígame. Profesor, Ya. que le quería preguntar si faltaban datos por el diámetro de la broca El diámetro de la o fresa el era 10 milímetros, si no me equivoco. 10 milímetros, Sí, 10 milímetros el diámetro de la fresa. El diámetro de la fresa va a ser 10 milímetros. El tipo de material, Está dado en función de la velocidad de corte, que son 30 metros por minuto, que está en el aula, mira. sí, ya, profe. Sí, me ¿Sí di lo cuenta de vio? eso. Sí. Sí, está la constante igual que nos dio. Sí, velocidad son 5 centésimas de avance por diente y con coordenadas absolutas. Sí, ¿Sí? ya, profe. Ya, ok. Ya, gracias. Ya, chao, chao. Mira, yo le saqué un pantallazo súper útil. Dígame. Profe, Sí. es que lo que pasa es que al calcular, ¿Mm? queríamos saber si podíamos aproximar, por ejemplo, la RPM Sí. de 955 a 1000. Y la No, velocidad de avance bueno, es... 9.55. Y la velocidad de avance también tiene que ser tal cual, es 191. Queríamos aproximarla a 200. No, dejen 191. Ya. Lo que se puede eliminar son los decimales. La dejamos sin Ah, decimales. Sin ya. decimales. Ya. ¿Ya? Ya vale, Ya, profe. profe. Toca. Sí. Chau, chau. Hola, chicos. Profe, tenemos una pregunta. Sí, dígame. ¿El diámetro de la herramienta? 10 milímetros. 10 milímetros. Sí. Ok. ¿Y el número de dientes? 4. 4. Gracias. ¿Sí? Los otros datos de velocidad de corte lo vieron, ¿cierto? Sí, en el aula. En el aula, 30 metros por minuto y los otros son 5 centésimas de avance por diente. Sí. Perfecto. Entonces tienen que hacer el programa completo, el contorneado más el triángulo. ¿Ya? Y el programa completo, desde el porcentaje inicial hasta el porcentaje final. Hasta el final. Sí. Ok. ¿El triángulo también es como...? Es un triángulo, sí. Como un hoyo, ¿no? ¿Pasa hasta el fondo? No, es que vamos a pasar por encima. Ah, ya. Pasar por encima de toda la línea, pasar por encima. ¿Ok? El archivo Word tiene que estar con su nombre. O sea, Tomás Torres en el encabezado y Francisco Barraza, y abajo todo el programa. Y ese lo suben al aula. ¿Ya? Algo así va a ser la prueba. ¿Ya? Sin preguntas. Ah, no, malas preguntas. Malas preguntas, ¿sí? Así va a ser la prueba por si acaso. Las preguntas, verdadero y falso, alternativa y un ejercicio como este. ¿Ya? Ya. Por eso practíquenlo. Ya, gracias. ¿Qué cosa me avisan porque estoy acá nomás? ¿Ya? Ya, chicos, los dejo. Sí, igual falta. ¿Cómo van, chicos? ¿Tienen toda la información? Sí, creo que sí. La fresa, por si acaso, era de 10 milímetros con 4 filos. Lo voy a anotar. Fresa, Fresa de 10 milímetros con 4 filos.
y las condiciones de corte están ahí en el aula, que eran 30 metros por minuto, y el avance por diente por revolución son de 5 centésimas, el FZ, 5 centésimas. El FZ es de 5 centésimas, dijo. Centésimas. Ya. Entonces tienen que, en el archivo Word, poner los 3 nombres. Eloa, Javier Molina, Matías Núñez, y después todo el programa hacia abajo, desde el porcentaje inicial hasta el porcentaje final. Y ese archivo Word lo suben al aula. Profe, yo estaba buscando en el aula eso desde el que había puesto usted, desde el porcentaje inicial al porcentaje final. ¿Ya? Pero eso no está, ¿cierto? Sí, sí, eso está. no lo subió aún. Está en el ¿Sí aula. está? Sí, está en la clase 4. Como clase 4, ¿lo subió instantáneamente? No, la subí ayer. Oh. No, pero lo de hoy día. Por eso, la clase de hoy día, yo la subí anoche. Ya está en el aula. Ya. Dice clase 4, y ahí hay un archivo PDF, dice clase 4. Ya. Ah, sí. Y ahí busca, y va a estar la clase de hoy día. Aquí está. Sí. Ya, bacán. Si eso lo que necesitaba. Ya, chicos, cualquier cosa me avisan, me llaman nomás porque estoy acá. Ya, profe. Ya, nos vemos. El tiro que está arriba, el de 130. Felipe, ¿cómo van? Mal. ¿Por qué? Porque estamos recién en el segundo punto, que donde está el ángulo de 140. Ya, tienen toda la información, ¿cierto? Tienen la velocidad de corte, el avance por diente y el diámetro de la fresa, que era diámetro 10 milímetros con 4 filos. Por si acaso. Ahí es donde sale. Calma, espera. ¿Lo puede repetir, por favor? Ya, el diámetro de la fresa es 10 milímetros y la cantidad de dientes son 4 dientes que tiene esta fresa. 4 dientes. ¿Sí? Ya. Diámetro fresa. Ya. ¿Nada más? ¿Eso? Eso nomás, esas son todas las condiciones. Ah, ninguna ayuda más. Qué mal. Por si acaso, en el aula está la clase 4 ya publicada, para que vea el encabezado del programa, cuál es la parte inicial y cuál es la parte final. Tenemos que ponerle entonces todo ese código que nos explicó recién. Ya, no, pero primero vamos a hacer las coordenadas normales. Porque ya se dieron cuenta que la parte inicial y la parte final es lo mismo, es copiar y pegar. Sí. Entonces, el archivo Word al aula, ¿ok? Cualquier cosa me avisa. Profe, no se vaya. Diga. Allí donde está el ángulo de 140, yo tengo una duda si habrá que sacar al mismo tiempo el de arriba o lo hacemos por separado. Dame un segundito. ¿Ahí ven en pantalla? No, espere. Ahí está el 140, Sí. ¿ese? Sí. Ya, Ese mismo. ¿Cuál es el problema ahí? Es que ahí habría que sacar la trigonometría, ¿cierto? Sí. Ya. Pero ahí nos da solamente como el ángulo de la hipotenusa, Ya. la distancia. Ya. Y los otros datos, como una opción es como sumando, restándole las otras distancias para sacarlo más rápido, ¿o no? Si es que tiene toda la información, podría ser, si es que la encuentras, o el otro por trigonometría, porque tú sabes que esa vale 140. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuál? 40. 40, ¿cierto? Ok, ya entonces tengo un lado y tengo la hipotenusa. Ya podría saber cuánto vale ese cateto y cuánto vale este otro cateto, por trigonometría. Sí. ¿Sí? Ya, ya. Ahí está, ¿ves? Ya, chicos. Voy al otro grupo. Cualquier cosa me avisan. Ya. Gracias, profe. Ya. Hermano, ¿no tenéis que dividir? Ya, cuéntenme. Profesor, dígame. Para sacar el número de dientes. Eran 4 dientes esta fresa. 4 dientes. 4 dientes. Ah, ya. Ya, profe. Eso nomás. ¿Sí? Ok. Gracias. Consulta. Mira, muéstrame el archivo PDF. El archivo. Ahí. Ahí, hermano, coloca tarea. Ahí. Ya, entonces, acá ustedes obviamente tienen que calcular los lados y también tienen que programar el triángulo interior. No el círculo, solamente el triángulo.
Ah, solamente el triángulo. Sí, todo el perímetro de toda la pieza más el triángulo. Ya, profe. ¿Ya? Como que la fresa pasara por encima del triángulo. No es necesario que se compensa hacia un lado o hacia el otro. Como que va a pasar por el medio de la línea. ¿Sí? Ya, profe. Ya, chicos, cualquier cosa me avisan. Ya, profe, gracias. Ya, chau.